Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a Educando TV. Yo soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español tercer grado. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior estuvimos viendo el tema del ensayo. Vimos algunas características acerca del ensayo. Por ejemplo, vimos su extensión. Esto es, no hay una extensión fija. Puede ser de una cuartilla o una página, o pueden ser de 100 páginas o 100 cuartillas. También vimos su función, la función del ensayo. Esto es, el ensayo puede ser persuasivo. ¿Qué significa esto? Que el autor nos está tratando de convencer de algo a través del ensayo, o sea, nos está tratando de persuadir. Otras de las características del ensayo es que es de libre temática. Esto es, ustedes o yo o el escritor puede elegir cualquier tema y escribir un texto acerca de este. O sea, yo puedo elegir la música y escribir un texto, puedo elegir el fútbol, puedo elegir la cultura, las artes, la antropología, la historia. Pues bien, ahora que ya recapitulamos un poco lo que vimos la sesión, vamos a introducirnos al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a analizar un texto. ¿Para qué vamos a analizar este texto? Vamos a analizar este texto para poder reconocer qué es un dato dentro de un texto, qué es una opinión dentro de un texto y qué es un argumento. Entonces, vamos, datos, opiniones y argumentos. Pero, ¿qué recuerdan ustedes acerca del ensayo? Supongamos que ustedes allá en casita deciden que van a escribir un ensayo. ¿Qué tema elegirían? ¿De dónde obtendrían información para escribir este ensayo? ¿Por qué ustedes consideran que este tema que eligieron es importante? ¿A quién va dirigido este ensayo? ¿Por qué quieren escribir acerca de este ensayo? Bien, quiero que piensen las respuestas de estas preguntas en casita y que vayan anotando. Miren, vamos a ver esta revista que se llama El Comején. En esta revista hay artículos y ensayos. El tema fue la música y los escritores escribieron acerca del ensayo. Bien, pero cuando yo abro el primer ensayo de esta revista, me doy cuenta que la escritora Cecilia Reynoso Riqué puso alrededor de 20 citas en el texto. ¿Esto qué significa? Esto significa que la autora leyó 20 fuentes de información para poder escribir un texto de 5 cuartillas o 5 páginas. Eso es lo que ahorita vamos a observar. Estas citas, ¿de dónde las obtuvo la escritora? Para que veamos esto, vamos a pasar a la primera tabla. Bien, pues esta escritora obtuvo información de este tipo de fuentes. Traje esta tabla porque si ustedes deciden en un futuro ser investigadores, deciden escribir un ensayo histórico, las fuentes primarias van a ser los documentos originales, las cartas, los artefactos, las minutas, las fotografías, los testamentos.
Y las fuentes de información secundaria serían los libros, los artículos de revistas, las enciclopedias, etc. Las fuentes de información terciaria serían las bibliografías, los catálogos. Pero supongamos que ustedes no van a escribir un texto de una investigación, sino que van a escribir un ensayo, o sea, lo que estamos hablando. Van a escribir un ensayo para una revista. Muy bien. Entonces, resulta que entonces los libros, los artículos de revista y las enciclopedias se vuelven sus fuentes primarias. Y las fuentes terciarias son las bibliografías y los catálogos. Bien, vamos a situarnos un poco en las secundarias. Los libros usualmente son la mayor fuente de información para escribir un ensayo. Supongamos que elijo escribir acerca de la música en Oaxaca. Y decido escribir acerca de las músicas de banda de Tlahuiltoltepec en Oaxaca. Bueno, pues entonces yo tengo que ir a una biblioteca a ver cuántos libros se han escrito acerca de este tema. Si no encuentro ningún libro, entonces voy a consultar las revistas. ¿Cuántas revistas se han escrito acerca del tema de la música en Tlahuiltoltepec? También puedo consultar periódicos. Puedo ir a la hemeroteca Néstor Sánchez aquí en Oaxaca y allí puedo consultar periódicos para ver qué reportajes se han hecho acerca de este tema. Ahora, quiero decirles que estas son fuentes de información impresas, pero también hay otros tipos de fuentes. Hay, por ejemplo, los audiovisuales. Las producciones visuales pueden ser fuentes de información. Esto es una película, un documental, un programa de televisión puede ser una fuente de información. También ahora para las humanidades, para las ciencias sociales, uno puede hacer una investigación a partir del Internet. Claro, lo más aconsejable es que uno se meta, por ejemplo, a la biblioteca de la UNAM, por ejemplo, o a la Hemeroteca Digital Nacional de México. En estos dos lugares uno puede consultar información fidedigna. O sea, no tienes que ir a la biblioteca. Se aconseja que uno vaya a la biblioteca, se aconseja que uno vaya a la hemeroteca, pero porque ya están disponibles los catálogos de la UNAM y están disponibles los acervos digitales de la hemeroteca, uno puede entrar al internet y consultarlos. ¿Qué vamos a obtener de estas fuentes de información? Pues vamos a obtener y a recuperar la información que nos sea pertinente para poder escribir nuestro artículo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso traje otra tabla. O sea, ¿cómo vamos a analizar esta información que estamos obteniendo, que estamos viendo en los libros, en los periódicos, en las revistas, en los documentales? ¿Cómo vamos a hacer? Pues bien, por eso traje esta tabla para que veamos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la idea general o la idea principal y enseguida vamos a identificar las ideas secundarias. Una vez que hicimos esto, vamos a reconocer las palabras claves del texto. Todo esto ahorita lo vamos a hacer, pero les estoy dando la explicación. Después vamos a determinar los datos concretos del texto. También lo vamos a ver en un momento. Y al final vamos a buscar el significado de palabras desconocidas, si es que las hay.
Si no las hay, pues este paso no los podemos saltar. Bien, pues ahora que ya tenemos una idea más o menos de qué método, digamos, o qué pasos podemos hacer para analizar un texto, pues vamos a leer un texto. Para eso traje una tabla de la cual vamos a ver. Acuérdense que vamos a hacer este análisis, entonces yo voy a ir leyendo, vamos a analizar al mismo tiempo y ustedes se van a dar cuenta de cómo se analiza un texto. Vamos a ponerlo de este lado. Bien. El texto es La Tierra en Movimiento de Isaac Asimov. Para empezar, Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción y para empezar el título ya nos lleva a que está hablando del planeta. Está hablando entonces tal vez tal vez un ensayo científico. Vamos a empezar con el texto. En este texto lo que más nos interesa analizar e identificar, como lo dije al principio, es el argumento, el dato y la opinión. Vamos a aprender a identificar estas tres cosas. Empecemos. Los científicos han explicado que América del Norte se mueve ligeramente hacia el Polo Norte. Todo esto es un dato. Después dice, y algunos creen que un dramático movimiento de la Tierra hace más de 70 millones de años pudo causar la extinción de los dinosaurios. Aquí la palabra clave es creen. Eso quiere decir que esta es una opinión, no es un dato científico y no ha sido comprobado. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque aquí dice algunos creen. Muy bien. Después dice, podemos explicar la manera en que tiene lugar este movimiento para la posición de los polos. En los últimos 80 años, el polo norte se ha movido durante unos 10 metros en dirección al este de Canadá, o sea, casi 1,5 metros al año. Esto no ha ocurrido así porque se mueva el polo, sino porque la superficie de la Tierra cambia de posición debajo de él. Y América del Norte se mueve en su dirección en posición sesgada. Esto lo reconocemos como el argumento que está haciendo Isaac Asimov para defender su posición o para defender lo que descubrió o lo que descubrieron los científicos. Después dice, la corteza terrestre está dividida en media docena de grandes placas y unas pocas más pequeñas, y unas se mueven respecto a otras. Bien, este es un dato. Este es un dato, ¿verdad? Después dice, según creen algunos científicos, otra vez aquí vemos la palabra clave es según creen. Según creen, entonces esto es una opinión. Según creen algunos científicos, debido al efecto de tracción de lentes remolinos de la roca fundida a altísimas temperaturas, muy por debajo de la superficie. Vamos a subrayar en verde porque todo esto, digamos, no ha sido comprobado. Es la opinión, según científicos. Las placas pueden incluir continentes enteros en su superficie. Por ejemplo, la placa norteamericana lleva a América del Norte sobre su espalda. Esto es un dato porque sabemos que es así. Esto ha sido comprobado acerca de las placas. Entonces lo tomamos como un dato. Como este es un texto científico, no vamos a encontrar muchas opiniones. Porque podemos deducir
que los científicos han probado a través del método científico, valga la redundancia, han probado algunas de estas oraciones, de estos argumentos que Isaac Asimov está plasmando en este texto. Seguimos. Si esta placa se mueve muy lentamente hacia el norte, América del Norte se mueve muy lentamente en la misma dirección, acercándome al Polo Norte. Vamos a continuar con el análisis, pero necesito traer otra lámina. Entonces, nos damos cuenta que es un texto científico. Nos vamos dando cuenta en dónde están las opiniones, los argumentos, los datos. Ahora, una vez que terminemos este análisis, yo ya les voy a dar una definición, una aproximación a estas definiciones del dato y del argumento y de la opinión. Quise hacer primero el análisis de texto y después veremos algunas definiciones. Muy bien, dice, ¿cómo pueden estar los científicos seguros de esto? Un geólogo británico, Roy Livermore, y sus colaboradores emprendieron esta tarea. Para empezar, midieron la velocidad en que se mueven ahora los diferentes placas. Entonces estudiaron la alineación magnética en rocas antiguas y esto le dio la posición del polo norte magnético. Vamos a subrayar cómo son los argumentos de Isaac Asimov, basado en textos científicos. Pero, ¿qué decir del movimiento total de la Tierra en su conjunto? Para determinar esto, Livermore y sus colaboradores estudiaron ciertos lugares cálidos, donde la roca inferior a altísimas temperaturas consigue abrirse camino hacia la superficie. Estos lugares cálidos no se mueven como las placas, porque estas son parte de la corteza, y aquellos tienen su origen debajo de la corteza. Así, al moverse la placa del Pacífico, el lugar cálido formó una serie de islas volcánicas que constituyen el actual estado de Hawái. Podríamos considerar que todo esto son datos. Especialmente, por ejemplo, cuando dice que estas islas volcánicas constituyeron el actual estado de Hawái. Digo, eso es algo que no puede ser refutado, entonces eso lo consideramos un dato. Después dice, estas líneas de islas pueden cambiar de dirección y esto indicaría un movimiento en la Tierra como conjunto. Aquí encontramos un argumento de Isaac Asimov. Cuando nos dice, esto indicaría un movimiento en la Tierra como conjunto. Después dice, Livermore deduce de sus estudios que en los últimos 90 millones de años, el polo norte se ha movido aproximadamente medio centímetro al año, por término medio, lo cual representaría un desplazamiento total de unos 456 kilómetros. Sin embargo, entre 70 y 100 millones de años atrás, en que se curvaron las líneas de lugares cálidos, parece que el desplazamiento total debió ser de unos 1.600 kilómetros. Aunque el movimiento total abarcase todo el periodo de 30 millones de años. Eso significaría el triple de la velocidad actual. ¿Qué pudo causar el movimiento de la Tierra en su conjunto? La explicación más razonable es un cambio en la distribución de la masa de la Tierra. Esta sí, digamos que esta es una opinión. Esta es una opinión de Isaac Asimov. Perdón, de aquí para acá. Esta es la pregunta y aquí entonces su opinión es que la explicación más razonable es un cambio en la distribución de la masa de la Tierra. Durante un periodo glacial pasaron grandes
cantidades de agua desde el océano al enorme casquete glaciar del Ártico. Este movimiento de masa hacia el norte hizo que la Tierra cambiara su posición. Y vamos a seguir subrayando para señalar e identificar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se analiza un texto? Vamos a pasar a la última lámina, que es la última parte del texto de Isaac Asimov. Y con esto vamos a terminar haciendo el análisis de un texto y les voy a dar una definición entonces de dato. Muy bien. Pero cuando chocan dos masas de tierra, como cuando choca la India con Asia hace unos 400 millones, gran parte de la corteza se hunde en la roca fundida debajo de ella y se distribuye en toda la Tierra. Esto mueve también la masa y hace que la Tierra se retuerce. Puede haber incluso cambios de masa en las profundidades de debajo de la corteza. Algunos de estos cambios de masa pudieron ocurrir hace unos 70 millones de años. Fuera cual fuese su naturaleza, puede ser causa de la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Por ahora los científicos solo pueden preguntárselo. Y ese es el fin del texto de Isaac Asimov. En su casa ustedes sigan analizando ese texto y vamos a pasar rápidamente entonces a la definición de dato, opinión y argumento. Un dato es la información acerca de un asunto determinado que nos permite su conocimiento o nos sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Un ejemplo rápido es la revolución en Oaxaca inició en el año de 1911. Ese es un dato. Ahora, una opinión. Las opiniones son consideraciones subjetivas y o personales. Por ejemplo, yo creo que la revolución inició en Oaxaca en 1900. Ahora, uno de los argumentos, una definición de un argumento es que son razonamientos que se emplean para probar o demostrar una idea. Un argumento se usa para tratar de convencer, de afirmar o de negar. Por ejemplo, el futuro de Oaxaca depende de la calidad de su educación. Pues bien, estas son las definiciones de dato, opinión, argumentos. Analizamos el texto de Isaac Asimov. Espero que ustedes hayan entendido cómo se analiza un texto y cómo se identifica el dato, la opinión y los argumentos. Les aconsejo entonces que ustedes en casita, un texto que ustedes gusten, lo empiecen a analizar a partir de estos tres conceptos: del dato, de la opinión y de los argumentos. Puede ser cualquier texto. Puede ser un texto de historia, de antropología, de deporte. Y bueno, una vez que lo hayan analizado, súbanlo a YouTube, a Twitter, a las redes sociales de Educando TV, para que nosotros empecemos a interactuar y nos demos cuenta de sus avances. Vamos a seguir hablando de este tema del ensayo en la próxima sesión, porque al final me gustaría que ustedes aprendieran a elaborar un ensayo. Por mi parte, eso ha sido todo. Les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión y nos vemos para la próxima. Hasta luego.